Y yo quiero compartir con usted las 3 razones, seré muy breve, 3 razones por qué quiero vivir y por qué estoy viviendo y por qué me mantengo viviendo todos los días. Mis 3 razones para vivir. Tengo hijos maravillosos. Ellos no son la razón por la que me levanto todos los días. Quiero decirle que después de ese testimonio que ustedes vieron, de haber tenido una vida sin valor para mí, porque mi vida no tenía valor, cuando pude encontrar que dice la Biblia que Dios me amó de tal manera que entregó a su Hijo por mí, esa es una de mis razones para vivir todos los días y hacer lo que hago. Cuando leí en la Biblia Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sentí algo que nunca antes había sentido. Pero yo soy un hombre que las cosas tienen que hacerme sentido. Y en Juan 3:16 no encontré sentido. Porque fui a un pastor y le pregunté qué significa de tal manera. Y me dijo, no sé. Fui a un teólogo buscando una explicación y me dijo, no entiendo, no sé. Fui a un rabino para que me explique lo que significa que de tal manera me amó Dios, que envió a su Hijo, y me dijo, no sé lo que significa de tal manera. Entonces volví a la Biblia y busqué un complemento de ese texto y entonces encontré que dice Filipenses 2:5-8, y aquí cito: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta morir en una cruz. Énfasis añadido. Entonces entendí que Dios se había hecho hijo, y como Dios no puede dejar de ser Dios, Dios queda en el cielo como Padre y llega aquí a la tierra como hijo porque me amó a mí. Eso me motiva todos los días a levantarme y hacer lo que hago. Si no existieran mis hijos, si me dejaran, si murieran, si no existiera mi esposa, si no tuviera amigos, todavía siguiera levantándome, porque he entendido que alguien me amó de una manera tal que entregó hasta su última gota de sangre por mí. Segunda razón, cuando encuentro en la Biblia que cuando Él vino a la tierra, yo era creación de su Padre me creó, y que por el pecado que había cometido en Adán y Eva y que yo heredé, yo merecía ser destruido, aniquilado por mi Padre, ir al lago de fuego, y entonces Él resolvió ese asunto. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad, como usted lo entienda, de ser hecho hijo de Dios. Una vez más me encontré con un dilema y fui a un teólogo. Explícame lo que significa ser hijo de Dios. No me lo pudo explicar. ¿Cuáles son los beneficios? No me lo pudo explicar. Un pastor no me lo explicó que yo lo entendiera. Entonces volví a la Biblia y encuentro un complemento que dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Ya entiendo. No es que soy hijo de Dios porque lo digo yo, es porque el Espíritu Santo lo está diciendo por mí. Y sigue añadiendo, y si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. De forma tal que entendí que heredé la vida eterna a través del Padre, pero a través del Hijo heredé el derecho de reinar con Él cuando Él vuelva en su segunda venida. Esa es mi segunda razón para levantarme todos los días y hacer lo que hago. Tercera razón, entendí que iba a morir y que cuando muriera todo iba a terminar. Entonces encuentro en la Biblia, en el libro de Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido que para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero entonces seguí leyendo y encontré la tercera razón: Jesús volverá por mí. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, asimismo Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, oiga bien, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mi tercera razón, denle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Si tú engañaras, si tú le fueras infiel un momento en tu corazón a esa persona que es tu razón, y le fuera infiel con Dios, y le fuera infiel con Cristo, entonces te encontrará que la verdadera razón de vivir te la daría Dios, y a todos los demás lo amarías mejor porque lo amarías con la razón, pero a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Dios le bendiga.